por tu bondad y tu misericordia. Te damos gracias por estar con nosotros y te damos gracias por convocarnos en este día y darnos el tiempo, darnos la vida, Señor, para compartir, conocer de tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tu palabra, Señor, nos enseña y tu palabra nos permite ser guiados hacia la verdad y ella nos muestra acerca de ti. Déjanos verte hoy presente en toda esta acción salvadora que tú, Jesús, hiciste por nosotros. Espíritu Santo, revélate a nosotros en este día. Espíritu Santo, haznos sensible a tu palabra y permite que pueda ser entendible, pueda ser conocida y podamos vivirla. Bendito, bendito sea, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por tu verdad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Ok. Todavía estamos en la carta a los romanos. Y según el bosquejo que venimos trabajando, hemos dicho que la primera parte la hemos denominado la condenación y que va del versículo 1 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, el versículo 20. Ok. La segunda parte, que es en la que estamos, y en esa primera parte hemos visto cómo el apóstol Pablo quiso mostrar que todo el mundo estaba condenado, sencillamente, que nadie se salvaba, ¿no? Por muy espiritual que fuera, nadie se salvaba. Y sencillamente todos estaban condenados, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la segunda parte, que es en la que hemos estado trabajando, se habla acerca de la justificación. Y nos hemos detenido en ese pasaje tan especial del verso 21 al verso 25 o 26, ¿no? Donde habla de que nosotros somos declarados justos por un lado, pero también habla también acerca de cómo Cristo Jesús pagó por nosotros y pagó con su sangre, ¿no? Habiéndonos redimido y habiendo satisfecho al Padre, ¿no? En las demandas de justicia. O sea, habiendo efectuado la propiciación. Ok. Algo más que hemos dicho y algo más que hemos visto. Era terminando el mismo capítulo 3. ¿Y si tienen ahí sus Biblias ustedes? Y voy a pedirles que... sí, señor. Ok. Ya habíamos entrado luego al capítulo 4, donde se nos hablaba acerca de Abraham justificado por la fe, ¿no? Y habíamos visto cómo este concepto de la justificación no es un concepto nuevo, que se hace nuevo en Jesús, porque Jesús viene a morir por nuestros pecados y a oficiar el sacrificio supremo. Pero ya este era un concepto que se vivía, al menos por algunas personas en el Antiguo Testamento. Y cómo no, lo va a vivir nuestro padre en la fe, que es Abraham, ¿no? Porque no hay, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y estoy leyendo el capítulo 4, el verso 13. Y miren la manera como entonces se va a presentar a Abraham como el padre de la fe, ¿no? Y también en este capítulo se nos muestra cómo Abraham es justificado antes de la circuncisión. O sea que no es la circuncisión la que lo hace justo, es la fe la que lo hace justo. Y veíamos también cómo la circuncisión viene a ser más bien un hecho externo y una señal que el Señor quiere colocarle
a los que son suyos, ¿no? Pero en el caso de Abraham, Abraham fue justificado entonces antes de la misma circuncisión. Ok. Voy a pedirles que por favor, ahí en sus notas, ustedes escriban el verso 1 y lo escriban 3 veces, por favor. Ahí en su cuaderno de notas, escriban el verso 1 del capítulo 5 3 veces, por favor. El capítulo 5, el verso 1. Escribámoslo 3 veces, por favor. Este es uno de los versos tradicionales. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escríbalo, por favor. Ok. ¿Ya lo escribió 3 veces? Siempre he creído y era algo que siempre nos enfatizaban en el seminario, la importancia de escribir, ¿no? Porque cuando uno escribe, uno se dice que lee varias veces, ¿no? Y cuando se escribe, uno puede ser mayormente consciente de aquello que está escribiendo. Ahora, miren lo que dice este verso 5.1. Vuelva y repítalo, pero sin verlo. Trate de haberlo aprendido de memoria. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaría todo el concepto acerca de lo que es la justificación. Ahí está presentado toda esta verdad maravillosa del hecho de ser declarados justos, ¿no? Y recuerden, cuando se habla de justificación, es la declaración que Dios hace de nosotros como justos por haber creído en Jesucristo. Eso es la justificación. Es la declaración de ser justos por la fe en Jesucristo. El hecho de que hubiéramos creído se nos da
la autoridad de decir que ahora somos justos, que usted no debe nada, que yo no debo en absoluto nada. Y miren la manera como Pablo ha estado llevando esta carta. En la primera parte, que tiene que ver con la condenación, Pablo se ha tomado el tiempo para mostrar que todos están condenados. Y ahora, en esta segunda parte, cuando entra a hablar de la justificación, y está hablando de la justificación, comienza primero a presentar a Jesucristo como el aspecto fundamental de la justificación, ¿no? Y que es por él que se alcanza, ¿no? Y que esa justificación tuvo un precio y que fue la redención misma, para que a través de la redención el Padre fuera propiciado, fuera satisfecho en las demandas que el Padre hacía, en este caso a Jesús, de justicia, de no haber cometido pecado. Y el único que lo hizo sencillamente fue nuestro amado Jesús, ¿no? Pero el hecho de creer nos hace tomar la misma justicia de Cristo que se aplica a nosotros. Algo que mencionábamos en la clase pasada es que muchas veces nuestra vida tiene que ver con la culpa, y permanentemente nos sentimos culpables, ¿no? Y también habíamos mencionado cómo esta acción no solamente es de nuestro ser interior, sino que el enemigo siempre nos está culpando. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el Hijo de Dios no puede vivir bajo la culpa. El Hijo de Dios tiene que darle gracias porque ahora ha sido declarado justo. Óigalo bien. Y dígalo ahí en voz alta. Dígalo. Yo he sido declarado justo. Mis deudas han sido pagadas. Yo ahora no debo en absoluto nada. O sea, dice, justificados pues por la fe. ¿Y cuál es el resultado de la justificación? Lo que dice este pasaje. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Óigalo bien. Tenemos paz. Óigalo. Tenemos paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz. La fe es el instrumento, es el vehículo que me lleva hacia la justificación. Y el resultado tiene que ver que después de entender y darme cuenta de que yo he sido declarado justo, viene paz a mi corazón. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y miren lo que dice. Tenemos paz ¿con quién? Dios. Tenemos paz para con Dios. Para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Y miren, aquí hay una verdad maravillosa. En el sentido de que Dios ahora a mí no me condena. Y Él es el único que tiene la capacidad para condenarme. Pero ahora dice, justificados pues tenemos paz para con Dios. Si yo he sido declarado justo por el Padre, porque la fe en Jesucristo me hace tomar la justicia de Cristo, ya Dios no tiene de qué inculparme. Ya usted no tiene deuda alguna. Ya sus deudas han sido canceladas. Sus deudas han sido pagadas. Óigalo, qué cosa más hermosa. Ya no tenemos deuda. Y si el único que me puede condenar me dice que todo está pagado y que yo no debo absolutamente nada y que Él me ve completamente justo, eso debe traerme paz. Paz para con Dios. Paz para con Dios. Y vuelve y menciona, ¿no? Por medio del Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Por medio del Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos revele. Que el Espíritu Santo nos muestre. Que el Espíritu Santo me muestre esta verdad en lo profundo del ser.
un vaso grande. Sí, miren, que el Espíritu Santo me revele y cierre sus ojos. Cierre sus ojos por unos segundos y dígale gracias porque yo no tengo deudas contigo, Señor. Gracias porque todas mis deudas han sido canceladas. Y gracias porque la fe en Jesucristo me hace a mí justo. Y dígale, yo recibo esa paz. Gracias porque mi deuda se canceló. Gracias, Señor. Porque ahora estoy llamado a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora estoy llamado a experimentar la paz de Dios. ¿Se pueden dar cuenta lo que veíamos hace algunas semanas? Cuando se dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, es esta paz. Por un solo motivo. Porque no hay deuda alguna. Porque así como Jesús es justo, yo soy justo. Téngalo presente, por favor. Bien. Vamos a una siguiente parte, pero antes de esta siguiente parte, quiero otro verso para aprenderse de memoria, y es el verso 8 de este mismo capítulo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es maravilloso. Cristo murió por nosotros. Óigalo bien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y usted puede personalizarlo, ¿no? Y puede decir, mas Dios muestra su amor para conmigo, en que siendo yo pecador, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Tristemente, como esta es una verdad repetida y es una verdad permanente, a veces se ritualiza, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que pierde todo el significado que tiene para nuestro ser. Si hay algo de lo que yo no puedo dejar de pensar, es que Cristo murió por mí. Y que Cristo murió por mí por amor. Óigalo bien. Murió por mí por amor. Sí, porque me amó. Porque me amó. Y Él murió entonces por mí. Les voy a pedir ahora que por favor lean del verso 12 hasta el verso 21, por favor. Del verso 12 al verso 21. Perdón, pastor, ¿de cuál a cuál? Del capítulo 5, del verso 12 al verso 21. 21. Gracias. Ok.
¿Cuáles son las dos palabritas que utiliza aquí Pablo? Sí, yo la vi. Para iniciar este pasaje. ¿Sí, Fernando? ¿Cuáles son las dos palabritas? Así pues. Así pues, en la versión. ¿Hay otra versión? Por tanto. Por tanto. ¿Hay alguno que tenga otra Tanto. versión? A ver, ¿Cuándo? ¿cómo dice Carlos la tuya? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esa debe ser la nueva traducción viviente. ¿Y cuándo? Ajá. No. Sí, esa es. Ajá. ¿Y la de Fernando cómo es en Acacias? Sí que no escucho. ¿Aló? Sí, Glorita, ¿cómo dice tu Biblia? Fue así como. Fue así como. Miren esas diferentes versiones que ustedes han leído o que tienen. En la Biblia de Reina Valera dice, por tanto, óigalo, por tanto. O sea, ese por tanto presupone que hay un fundamento anterior sobre lo que está establecido, que viene una verdad sobre la cual Pablo ahora nos va a hablar. ¿Cuál es esa verdad que Pablo ha comunicado o ha establecido para ahora venir a comunicarnos una nueva verdad? Y dice, por tanto, y entonces, para poder mirar o para poder tener claridad de ese, por tanto, así fue como, así que, entonces debemos retroceder unos versos. Y vamos a retroceder desde el verso 8, que ya lo habíamos planteado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y miren lo que viene aquí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, oiga, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué cosas y qué verdades más especiales, maravillosas, dice. Seremos salvos de la ira. Por eso lo que decíamos antes, ¿no? Podemos tener paz para con Dios. Seremos salvos de la ira. Y dice, porque si siendo enemigos, y miren que aquí va a incluir una nueva palabra de este concepto de la salvación, de toda esta doctrina de la salvación. Dice, mucho más estando, dice, porque si siendo enemigos, el verso 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, aquí va a hablar acerca de la reconciliación, un aspecto hermoso de lo que tiene que ver toda la doctrina de la salvación, porque la reconciliación tiene que volver a conciliarse, volver a ser amigos. ¿Qué es lo que había sucedido? Que el hombre por su pecado se había vuelto enemigo de Dios. De Dios. El hombre había vuelto su espalda a Dios. Ajá. Y de ser enemigo, amigo, se había convertido en enemigo, ¿no? Es lo que el Señor le dice a Adán en el huerto, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho, no? Dios está, no sé si maravillado, no sé si sorprendido, no sé si preocupado, cuando le dice, ¿qué es lo que has hecho, Adán? En otras palabras, en ese momento, ¿qué era lo que había sucedido? Que Adán, por su pecado, se había convertido en enemigo de Dios. Sencillamente porque había traicionado a su gran amigo con el cual se paseaba en el huerto. Y no había aceptado las condiciones que su gran amigo había establecido, Dios, Yahvé. Y ahora Dios lo encuentra de que sencillamente se hizo
enemigo de él. O sea, el hombre se volvió enemigo. Y cuando dice aquí, porque si siendo enemigos, oígalo bien, fuimos reconciliados. Fuimos reconciliados. Siendo enemigos, hemos sido entonces ahora ¿qué? Hemos sido reconciliados. Siendo enemigos, ahora ¿qué es lo que va a suceder? Que somos llamados a ser amigos. Acepto, Señor amado. O sea que ahora yo soy llamado a dejar mi enemistad con Dios. Y ahora yo soy llamado a volverme a Él. ¿Y volverme a Él cómo? Como amigo de Él. Como amigo de Él. Dice, siendo reconciliados. Siendo reconciliados. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Miren, la reconciliación es un aspecto tan profundo en el corazón de Dios y tan verdadero en el corazón de Dios que nosotros somos los que nos enemistamos con Dios. Nosotros somos los que volteamos la espalda a Dios. Pero no importa. Aunque eso es así, Dios va en busca de aquel que se convirtió en su enemigo para regresarlo, óigalo bien, regresarlo a amistad con él. Vuelve a ser un amigo mío. En estos días, Roosevelt Gutiérrez, en la reflexión que él tiene todos los días, él mencionaba la parábola la parábola del padre, del hijo pródigo, ¿no? Cuando el hijo pródigo viene, ¿no? Y fue algo que sucedió con un joven que sencillamente se fue. Y es la parábola moderna, se dice, de lo que le sucedió a este joven, ¿no? Va, pide su herencia, se la gasta en deleites y en placeres, y se da cuenta de que ha perdido absolutamente todo lo que su padre le dio. ¿Y qué va a suceder? Que él va a regresar, ¿no? Y entonces le envía una nota a su padre, ¿no? Dice, yo voy a pasar y voy a regresar en el tren, pero no sé cuál es tu respuesta. Si tú me vuelves a recibir, por favor, coloca una tira blanca en el árbol que está frente a la casa, está al lado de la casa, ¿no? Coloca una tira blanca, porque si tú no me has perdonado, sencillamente yo seguiré mi camino y no me bajaré, porque yo lo acepto, que yo he sido ofensor tuyo, Padre. Y entonces este hombre va en el tren y va con un amigo y le cuenta su historia, ¿no? Y le dice que le ha pedido a su padre que coloque una tira blanca, ¿no? Cuando ya el tren está llegando a ese punto, ¿no? Y en el árbol de la casa, ¿no? Y dice que este hombre, este joven, le dice a su amigo, a la persona con la que ha hablado, dice, yo no quiero ver, porque si yo no encuentro esa tira blanca, sencillamente me sentiré como muerto y prefiero no verla. ¿Por qué no miras tú en la casa que aparece después de ese recodo? Y entonces este amigo que había conocido ahí en el camino le dice, levanta tu cabeza. No solo hay una tira blanca, hay cientos de tiras blancas, y no solo en ese árbol, en todos los árboles ahí cercanos, hay cientos de tiras blancas, ¿no? Miren, esa es una historia moderna del hijo pródigo. ¿Y qué fue lo que hizo el padre? Esperar que su hijo volviera, esperar que su hijo regresara. Mientras el hijo
se había gastado toda la fortuna. Pero el padre estaba listo y esperándolo. Y aquí ese concepto de reconciliación, ¿no? Es el padre haciéndolo todo, absolutamente todo, ¿no? Para que el hijo se vuelva a amistar con él. Nosotros somos los que nos enemistamos con Dios. Miren, es tan difícil a veces entender este concepto de reconciliación, porque este concepto de reconciliación se sustenta ¿en qué? En la justificación, en que ya no hay pecado, en que yo soy mirado como justo y por lo tanto ahora puedo regresarme al Padre como amigo. Puedo regresarme al Padre como amigo. Y miren qué es lo que va a suceder. Que sencillamente el Padre me dice, yo no tengo nada contra ti. Y yo te recibo como mi amigo. Nosotros somos dados a pensar, ustedes saben cómo. Yo perdono, pero no olvido. No crea. Ahí voy a tener para cobrarla cuando sea oportuno, ¿no? Y el Padre dice, no, yo perdoné y completamente olvidé. Qué difícil es la reconciliación entre los seres humanos, ¿no? Qué difícil es la reconciliación aún entre colombianos, ¿no? Qué difícil es reconciliarnos unos con otros, ¿no? Porque siempre pensamos que el otro es más culpable que yo, que el otro ha hecho y ha convertido más delitos que yo, ¿no? Y aquí el pasaje dice, pues mucho más, estando ya ¿qué dice la Biblia? Estando ya justificados en su sangre, o sea, redención. Por él seremos salvos de la ira. Y luego dice el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Quiero irme para ampliar un poco este concepto a 2 Corintios 5, 19 y 20. Y miren lo que dice este pasaje. Parte desde el verso 17, ¿no? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Oiga, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo queda atrás. Yo ahora no voy a sacar mi libreta de cuentas para cobrar. No. Todo queda atrás. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Los amigos, una vez se perdonan, no guardan cuentas. Los esposos, una vez se perdonan, no guardan cuentas. Los padres con los hijos, una vez han sido perdonados, no guardan cuentas. Los hermanos, cuando reciben y se perdonan, no guardan cuentas entre ellos, ¿no? Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y miren lo que viene. Dice, ¿y todo esto proviene?
de Dios? ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? Por Cristo. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? O sea, nuevamente enfatiza Pablo en una carta diferente a los Corintios que nosotros fuimos convertidos de enemigos a amigos de Dios a través de Cristo. Pero aquí está lo maravilloso de esta verdad. Y por favor, subráyelo. Y si quiere, escríbalo en letras mayúsculas. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio, nos entregó el ministerio de la reconciliación. O sea que la reconciliación es un oficio que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Porque dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste? Miren lo que dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, o sea, volviéndolo su amigo. Y miren lo que viene, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La reconciliación tiene que ver con no tomar en cuenta la ofensa del hermano porque yo le he perdonado. La reconciliación consiste en que Dios me perdonó absolutamente mi pecado. Y Él no me lo toma en cuenta porque Él ahora es mi amigo. Pero ahora lo que viene es que no solamente me reconcilió con Él, sino que ahora me entregó el ministerio. Me entregó, óigalo bien, el trabajo. Me entregó la hermosa bendición de que yo sea factor de reconciliación. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y aquí vienen las famosas palabritas sobre las cuales les he dicho que hay que tener presente o tomar en cuenta. Así que, óigalo bien, así que, o sea, fundamentado en lo que se acaba de decir, ahora Pablo a los Corintios quiere decirles una gran verdad. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Así que somos embajadores. Se pueden imaginar, ese es el trabajo. Hemos sido nombrados embajadores. Se dice que los amigos de los presidentes siempre quieren ser nombrados embajadores, ¿no? Porque supuestamente es un trabajo muy de mucha placidez, ¿no? Y de muchos ingresos, ¿no? Y de mucha representación. Y ese embajador tiene la responsabilidad de representar a su país frente a un país diferente. Nosotros no necesitamos tener influencias. Nosotros no necesitamos ser amigos del presidente Duque, no. Para que nos haga embajadores. ¿Usted es amigo, sabe de quién? De Jesús. Usted es amigo de Jesús. Y usted ha sido nombrado embajador, embajadora. Sí, usted es amigo. Usted es amiga de Jesús. Así que, habiendo sido reconciliados, ahora hemos sido nombrados embajadores en nombre de Cristo. Y lo que viene enseguida es tremendo. Pues, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tremendo.
Hemos sido entregados ¿a qué? A un ministerio, a un trabajo. Hemos recibido ¿qué? Un nombramiento muy particular. Y ese nombramiento muy particular, ¿cuál es? Que yo he sido nombrado embajador. Que yo he sido nombrado no embajador de cualquiera, embajador de Jesús. Embajador del Señor de señores y del Rey de reyes. Embajador de Cristo. ¿Y saben cuál es la representación que Él nos llama y que debemos llevar a cabo? Que se reconcilien con Dios. Cuando usted le está diciendo a una persona que se reconcilie con Dios, cuando usted le está hablando a una persona de Cristo, ¿saben qué es lo que está ocurriendo? Que usted está ejerciendo su función de embajador. Usted está representando al Dios de los cielos. Usted está representando al Rey de Reyes. Os rogamos, como si Dios mismo os rogase, reconciliados con Dios. Tremendo esto. Pablo sabía vivir estas verdades y es las que él ahora está comunicando y que está entregando a sus discípulos. Y aquí viene, ¿no? Termina este capítulo 5 de Segunda de Corintios con el verso 21, ¿no? Volviendo a enfatizar un poco lo que tiene que ver con la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren, este concepto de reconciliación es tan profundo que no solamente se queda en esa verdad como tal, sino que esa verdad de reconciliación, de volver al otro amigo, de decirle a aquel que ha pecado que se regrese a su padre y se entrega como un trabajo, como un ministerio, como una embajada. Una pregunta. ¿Cómo nos ha ido con la embajada que hemos recibido de Jesús? ¿Estamos siendo sus fieles representantes? ¿Estamos siendo embajadores dignos del Rey de Reyes? ¿Estamos siendo embajadores que representamos a Jesús y que le rogamos al mundo que se reconcilien con Dios? Haciendo negocios. ¿De qué negocio habla Jesús? Néstor. Jesús Néstor. Eso es lo que hacen los embajadores del mundo. Negocios, sí. Pero nuestro negocio, ¿cuál es? Reconciliar al mundo. Reconciliar al mundo con Jesús. Llevar el evangelio. Llevar sus nuevas palabras. Y miren. Establecer el reino de Dios. Amén. Porque si siendo enemigos desde el 10, vuelvo y leo para retomar lo que habíamos dejado para ir a Corintios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea que hemos respondido, miren, a esas dos palabritas. Así que, por tanto, Pablo es un maestro sin igual. La manera como él quiere mostrar este concepto no deja ningún aspecto al azar. Sencillamente, ahora él va a llevar este concepto de justificación a una tremenda verdad. Y es que entendamos que hay dos Adanes. Uno, Adán, por quien entró el pecado. Otro, Jesús, por quien entró la salvación. Por tanto, como el pecado entró
en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice el verso 14 del capítulo 5, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 18. ¿Quién me quiere leer en una versión diferente? A ver, Carlos tiene Nueva Traducción Viviente, por favor. Creo que Guillermo tiene una versión diferente, Carmen tiene una versión diferente. Vamos a leer ese verso en una versión diferente, para que ampliemos un poco este concepto y esta verdad. Ok. Y creo que Glorita Ra tiene otra versión. ¿Qué versículo? Yo tengo la nueva versión internacional. El 5:18 es el versículo. 5:18. Leamos Romanos 5:18. A ver. Romanos. Así es. Nueva versión A internacional. ver, solo- Carlos. Bueno, Adelante, Así Carlos. es. ¿Lo leo yo? Sí, tú. Sí. Bueno, así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Amén, amén. Tremenda verdad. Carmen, lee en la versión. Pastor, una pregunta. Claro que sí, María Gracias. Claudia. Es que cuando dice muchos pasaron a ser pecadores, ¿no sería más bien todos pasaron a ser pecadores? Sí, seguramente. Sí. Porque ahí sí, y muchos Son las pasarían versiones, yo a ser- creo. Señora. Yo creo que son las versiones las que No, Sí, claro, claro. pero el tema Claro, es sí, porque Pero es válido, ¿no? El muchos Sí. tiene que ver, todos pasaron a ser Con todos. pecadores. todos, porque muchos sí válido. pasarán a libertad espiritual, pero todos sí pasamos a ser pecadores. Claro. Carmen, ¿cómo dice tu versión? Bueno, aquí dice, y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo trajo a todos los hombres una vida libre de condenación. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos quedaron libres de culpa. Por la desobediencia de uno, todos De fueron uno condenados. solo. Por la obediencia de uno, todos serán declarados Todos quedaron justos. libres. Glorita, en tu versión, en nueva versión. nueva versión internacional, 18 y 19 o solo 18. 18, 19 puede ser. Ujú. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos,
también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Bueno, ese verso nos muestra una tremenda verdad. La justicia de Dios. Y cómo Dios es efectivamente justo. Muchos dicen, ¿y yo por qué tengo que pagar por el pecado de Adán? Si el que lo cometió fue él, ¿no? Bueno, así como yo no tuve que ver nada con el pecado de Adán, tampoco fui condenado en la cruz por mi pecado, que también lo merecía. Pero ahora tengo la gracia de Dios que me permite responder a esa condenación. Que me Ricardo, permite- me Sí. entra una inquietud, ahorita que dijo María Claudia, me queda una inquietud. Entonces, todos fuimos condenados, Ujú. pero ¿todos hemos sido justificados o solamente los que hemos recibido a Jesús? Los Los que que hemos hemos nacido recibido a nuevamente. Jesús, todos hemos sido condenados, pero todos tenemos la oportunidad de ser justificados. ¿Por qué? Todos también tenemos la oportunidad, pero no todos somos justificados Correcto. si no hemos nacido nuevamente. Claro, claro, porque esa justificación pues viene es por la fe en Jesucristo. Ajá, ok, gracias. Yo Sí. tengo una pregunta. Sí, Voy a Ángela María. hacerte cuenta que yo estoy sola con el pastor. Pastor, si eso, o sea, esto lo está hablando, lo habla la palabra de Dios y fue en esa época, ¿cierto? En esta época, ¿también tenemos los pecados justificados? No. Sí, A ver, no entiendo tu pregunta. Amplíalo un poco. Pues, o sea, Jesucristo murió por nosotros y por justificar y porque Él vino a salvarnos y a salvar nuestros pecados y a justificar nuestros pecados, ¿cierto? ¿Ah? Pero eso fue en esa época. Ahora, todos los pecados que cometemos diariamente y los que seguimos cometiendo, ¿todavía están justificados por lo que pasó en ese entonces? Sí, Yo sí. quiero decirte una verdad a ti, Ángela María. ¿Cuál es el peor pecado que hayas cometido? No necesitas revelárnoslo. El no O cada uno. perdonar. ¿Cuál es el Sí. pecado? Tú dijiste que estábamos tú y yo solos, ¿no? Pero por favor no vayas a decirlo en voz alta, porque... Miren, ¿qué es lo que quiero decirles? Que esa justificación es aún por ese pecado más grande que hayamos cometido y por todos. sí, hemos nacido nuevamente. Claro, si hemos recibido a Cristo, si hemos recibido a Cristo. El que no ha recibido tiene la oportunidad de recibirle y recibir también la justificación y el perdón total. Es para esta época y este tiempo. Dice Ok, que gracias. Abraham fue justificado por medio de la fe. ¿Y saben por medio de la fe en qué Abraham fue justificado? En que él esperaba que viniera ese Redentor. Él esperaba que viniera ese Salvador. Y él creía, y por eso fue justificado. O sea que los que antes de Jesús fueron justificados, ¿cómo? Mirando hacia el futuro. Mirando a la cruz. Año 33, cuando Jesús muere. ¿Cómo somos justificados los que vivimos después de Jesús? Mirando al pasado. Mira al pasado. Ah. Mirando al pasado. Porque ya el sacrificio supremo se efectuó. Abraham lo creía y vivía entonces la justificación. Por eso él fue llamado amigo de Dios. Padre de la Amigo de Dios. Y pero nosotros ahora, ¿cómo somos justificados? Mirando al pasado.
Y podemos ser entonces ahora amigos de Dios. Podemos ser amigos de Dios. Este tremendo versículo 18, 17, 18 y 19 es el que nos da claridad respecto a esta gran verdad. Y concluyo esta parte del capítulo 5. Como se dan cuenta, la clase tiene que ver con un panorama. No podemos detenernos, pero habría mucha riqueza para detenernos, ¿no? Así que somos... Perdón, tomemos el otro. Termino esta parte. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron justificados. Dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia. La gracia de Dios. Sí, ¿Cómo es de hermoso ese himno, no? precioso. Sublime gracia, ¿no? Sublime gracia. Un hombre que fue terrible, ¿no? Un hombre que fue violento y esclavista, ¿no? Y luego él fue convertido en esclavo, el que hizo este himno, Sublime Gracia, ¿no? Y luego él mira a Jesús como su libertador, ¿no? Y entonces entiende que él puede ser libre por Jesús. Y escribe entonces esta canción. Dice, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, La gracia. miren lo que viene. Así también que La gracia reine la para la gracia justicia. reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. No sé si ustedes están degustando estos manjares, pero esto es como dice el Salmo 119, ¿no? Esto es como la miel al paladar. Tomémonos 3 minutos solamente para continuar con la siguiente parte, que es hermosa también, ¿no? Y ya comenzamos a entrar entonces a una parte que tiene que ver con la santificación. Hasta aquí vamos a hablar de justificación. La justificación fue un acto puntual de Cristo, ¿no? Que es aplicable a todo aquel que lo recibe, ¿no? Exacto. O sea que la condenación es hasta Es el igual. capítulo 3, verso 20. Y luego hasta el capítulo 5 es la justificación. Bueno, enseguida vamos a dar inicio a lo que es la santificación con el capítulo 6. Tomémonos 3 minutos para tomar agüita o tomarnos un tintico. Ok. Un tinto del mejor café, ¿no? Ve, a propósito, no he visto a Jenny ni a Javier. Están entregando el café. Deben estar entregando café porque no los vemos, ¿no? Con estos fríos creo que tienen muy buena venta. Ok. Yo me permito retirarme, pastor. ¿Y por qué? ¿Qué le gustó? Sí. Si usted ha sido justificado, caramba. Ellos están por Face. No, si no, están por Face. Sí, señor. No, usted dijo que hasta las 8:30, o sea que no le vamos a perdonar. Sí, pero tengo que prepararme. Ah, no, pero usted dijo que hasta las 8:30. Palabra es palabra. No, yo que las señoras dijeron que para salir tengo que prepararme, tengo que perfumarme, peinarme, todo. No. Me pelo y... Tiene que quedar como el pastor. No les haga caso que para poderlo llevar. La belleza no se improvisa. Por la noche. Como lo que va a seguir ahora es muertos al pecado, pues que ya que mueran al pecado. Okay. No, ahora viene lo más importante, la santidad. Solo 3 minutos, santos, sí. apartados. Néstor, se ve que le falta esa parte, la santificación.
Y Fernando al fin se conectó, que ahora ahí es una pantalla negra. Hola, Fernando. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas Bien, estos días? lloviendo tremendamente y molestando mucho la internet. ¿Ah, sí? No, la más chica. Es una, bueno, pero ahorita he estado como, después de que ya estaba entrando y saliendo porque venía de Villavo, entonces tampoco entraba, se perdía pedazos. Claro. Ah, Ahorita aquí, pero ¿tienes wifi en la finca? no, estoy aquí por mi teléfono, Por el por el teléfono. teléfono, sí, por el teléfono, sí, no. Ah, Pues no lo puse el computador. Claro que el computador me toca aquí, por el teléfono, me toca con la línea del teléfono, porque aquí no hay casi internet. Así, parece, es muy bajita. La mejor es esta, la del teléfono. sí. Sí, Te toca hacer el anclaje, es que llaman de teléfono sí, a... ajá, al computador. Cuando está el computador, sí toca hacer el anclaje ahí para pasarlo para allá y ahí se Bueno, ve, pero entonces Fernando, también molesta. cuando usted venga a Bogotá, nos trae carnecita de donde Chejo. ¿Dónde Chejo? Pero les gusta fría. Yo les llevo, no tengo ningún Acá problema. la calentamos. O del orejano. El orejano, ¿sí? No, sabe que el orejano ya no me... Hay una mejor, casi en ¿Cuál? diagonal al orejano. Por el orejano es como por la avenida hacia Villavo y la otra es, digamos, hacia Am- Guamal. Pero no, Aguamal. pero casi al frente queda uno del otro. Es Como mejor por ese. donde ven las piñas, al lado del colegio. ¿Cuál colegio? Sí, por antes del colegio. Sí, Antes del colegio, sí, antes ya del sé cuál. colegio. Vea, Ese acá pues. es hermoso. Ay, ¿a Casireña o qué? Mi papá tiene finca ahí en Acacias, ¿En qué en la parte? vereda del Centro Alto. ¿Dónde? En la vereda del Centro Alto, entrando Ya. yendo Por hacia la 14. entrando por Hola. donde queda el Pastos a mano izquierda, como por la ida al malecón. Ya. No, pues nosotros aquí estamos en la vereda Santa Teresita. Ahí estuvimos todos los varones en un día. Ahí nos Las fuimos mujeres, un día y unos cuantos se bautizaron todos. sí. ¿Verdad? Qué chévere. Hay un caño muy sabroso ahí. Fernando tiene una vista muy buena. Ahí está floreciendo con esa vista atrás. Estoy aquí en la entrada de la casa. Aquí en el Entre puro. sus plantas. Está muy linda esa vista. Ajá. En la Ok, Casilla City. vamos entonces. Hubo 4. Néstor fue el único que se despidió, pero otros 3 también se fueron. ¿Quiénes se ¿Sí? fueron? ¿Ah? ¿Cuáles fueron los otros 3 que se volaron? A ver. Uy, Isabelita. No debe ser que apagó la cámara ahorita. Ay, ella viene ahorita. No, ella Carlos. todavía está ahí. Isabelita, Pero no, otros 3 Isabel se Gordillo no, volaron. sino Bosa. Ajá. No veo a Carlos. A ver, Carlos, ¿dónde anda? Ayúdeme a verlo. No, Sí, vea, apareció. vea. Ahí apareció. Sí. Ok. Bien, entonces, mirando el bosquejo que nos hemos planteado, hemos dicho que la primera parte tiene que ver con la condenación. Y va desde el verso 1, capítulo 1 de Romanos, hasta el capítulo 3, verso 20.
Luego viene la segunda parte que tiene que ver con la justificación, que va del capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 5, verso 21. Y ahora vamos a entrar en la santificación. Cuando se habla de santificación, estamos hablando de ser apartados, ¿no? De ser apartados, ¿no? Ser santo es ser apartado. ¿Y ser apartados para quién? Para aquel que me justificó. Y miren lo que vamos a detenernos solamente, vamos a tratar de ir rápidamente al verso 11. Disculpe, ¿qué capítulo? Capítulo 6 de Romanos, Glorita. Gracias. Gusto. Bueno, vamos a, no del 11, ese 11 es fundamental, pero vuelve y aparece la Así palabrita también. clave, ¿no? Así también, ¿no? Ujú. Entonces, eso nos obliga a devolvernos. Así también. Entonces, eso nos obliga Ok. a que miremos a qué se refiere, ¿no? ¿Qué pues diremos desde el verso 1? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ahora, ¿por qué está diciendo el apóstol Pablo que si vamos a perseverar en el pecado? Tal vez la inquietud que tenía Ángela María, ¿no? Acerca de nuestros pecados presentes, ¿no? O sea que por el hecho de ser justificados y de que yo ahora soy declarado justo, ¿acaso ahora sencillamente voy a tener la libertad para pecar? Dice, ¿qué pues diremos? Obvio no. Sí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Capítulo 6. En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y miren el término que va a usar el apóstol Pablo. Para él es una realidad el hecho de que nosotros hemos muerto al pecado. Es para siempre. Para él esa es una verdad, ¿no? Dice, porque quienes hemos muerto, dice, al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y recuerdan qué dice la palabra bautizar, del griego batizar, ¿qué es lo que significa? Sumergir. Ser sumergidos. Sí. Exactamente. Los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, hemos sido sumergidos en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, por la inmersión, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, que el hecho de haber sido justificados ahora nos obliga a andar en una vida nueva, diferente, ¿no? Una vida distinta. Y miren, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, por favor, si quiere esas dos palabritas, sabiendo esto, enciérrelas usted en un círculo, sabiendo esto. Esto es muy importante. ¿Sabiendo qué? Vamos a ver qué es lo que quiere decir Pablo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado
juntamente con él. Ahora, esa es una verdad que Pablo ya ha expresado en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Sabiendo esto, y ese sabiendo es una conjugación que tiene que ver con un tiempo. Y es que nunca puedo olvidar esa verdad. Nunca podré olvidar esto. Sabiendo esto, pudiéramos decir otra palabra, haciendo conciencia cada minuto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. La vieja Esperanza Vergara fue crucificada en la cruz. El viejo Juan Felipe Cerchiaro fue crucificado en la cruz. La vieja Hilda Espinosa fue crucificada en la cruz. La vieja Ana María fue crucificada en la cruz. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, que haga realidad cada día Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí está diciendo, sabiendo esto. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Qué hermosa verdad y qué hermoso contraste que establece aquí Pablo. Si he muerto, dice en el verso 10 del Romano 6, porque en cuanto murió al pecado, dice, murió de una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Miren, nosotros estamos muertos al pecado. Y si estamos muertos al pecado, como muertos no podemos reaccionar frente a la tentación como tal. Sencillamente, estamos muertos. Y aquí viene entonces el así también. Así también. Y por favor, la palabrita que viene, enciérrala en un círculo también. Consideraos. Consideraos. Ya hemos entrado a ver la parte del capítulo 6, 7 y 8 que tiene que ver con la santificación. Y si yo quiero hacer realidad la santificación en mi vida, tengo que considerarme. ¿Considerarme qué? Muerto al pecado. ¿Considerarme qué? Vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ricardo. Sí, Isabelita. Yo creo que valdría la pena especificar a qué se refiere cuando habla del viejo hombre. Porque no basta con decir la vieja Isabel, la vieja Esperanza, sino a qué se está refiriendo concretamente. A esa naturaleza. Tiene que ver con esa naturaleza que me lleva cautivo al pecado. A esa vieja naturaleza que siempre me está ofreciendo las oportunidades para pecar. A esa vieja naturaleza que, aunque es vieja naturaleza, siempre está viva para presentarme las oportunidades o las opciones de pecar. Sí, Isabelita, esto es verdad y esto es cierto, ¿no?
la vieja naturaleza tiene que ver con lo que Pablo más adelante en el capítulo 7 va a decir que es un cuerpo de muerte el que yo llevo conmigo, ¿no? Porque es un cuerpo de muerte que me incita al pecado. En otras palabras, ninguno de nosotros podemos renunciar a esta vieja naturaleza porque ella siempre nos va a acompañar. Y nos va a presentar entonces las opciones de caer. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando viene la tentación? Recordar que estoy muerto al pecado. El gran problema es que yo me siento vivo frente a la tentación, ¿no? Y acepto la tentación. Y por eso caigo. En ese instante yo tengo que darme cuenta de que estoy muerto. Y es más, lo que dice esa palabrita, considerarme muerto, muerto, muerto. El problema es que yo no me considero muerto, sino que acepto la tentación de esa vieja naturaleza, de esa inclinación que va conmigo, ¿no? De esa inclinación que me acompaña y me lleva cautivo a la muerte y al pecado, ¿no? Dice, entonces, por favor, usted tiene que considerarse muerto al pecado. Y aquí vuelve y juega Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que antes yo vivía en la carne, o sea, en esa vieja naturaleza, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no reina entonces, si yo me considero muerto al pecado, el pecado no puede reinar en mi cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Nuevamente aparece esa vieja naturaleza, ¿no? Esa vieja naturaleza es la que me acompaña, ¿no? Dice, esa vieja naturaleza es la que me incita al pecado. Esa vieja naturaleza es la que permite que mis concupiscencias, o sea, mis inclinaciones al pecado, mis inclinaciones al mal. Miren, uno de los grandes problemas que el ser humano tiene que luchar es con sus recuerdos. Y cuando son recuerdos e inclinaciones concupiscentes o concupiscentes, ¿qué es lo que ocurre? Que permanentemente están regresando. Y ahí es cuando yo tengo que considerarme muerto. Ahí es cuando yo tengo que considerarme, recordar de que estoy muerto para ello. Y que esas concupiscencias fueron llevadas a la cruz. Entonces, aquí hay tres palabritas claves en todo esto que hemos leído, ¿no? La primera del capítulo 6, ¿no? Que dice, sabiendo esto. Luego en el capítulo 11, consideraos. Y luego viene en el verso 13, estaba hablando de capítulo, estamos en el verso 13. Y la palabrita clave, ¿cuál es aquí? Presentaos. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, nuevamente presentados, vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como instrumentos de justicia. ¿Saben cuál es la clave para entender que yo he sido santificado? Entender de que yo he sido apartado. Es esa. Considerarme muerto y presentar mis miembros para la justicia. Lo que dice, ¿no? Presentaos vosotros mismos a Dios. Cuando yo me siento inclinado a pecar, porque el pecado es muy agradable, ¿no? ¿O no les parece? A ver los pecadores que me afirmen esto.
Por los santos que me digan lo contrario. El Mucho, pecado mucho. es delicioso. Somos muy ¿Sí es pecadores. prohibido o engorda? ¿Cómo dijiste, María Claudia? ¿Si el pecado es prohibido o engorda? ¿Qué pecado? Exactamente. Pero el pecado es muy agradable, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál fue el último pecado que usted cometió? No necesita contarlo, ¿no? Pero usted se sintió a gusto, ¿no es cierto? Uy, qué sabroso, ¿no? Bueno, y el pecado tiene eso, ¿no? Es agradable en el momento, en el instante. Pero luego, ¿qué es lo que ocurre? Deja un resto de cascajo, como cascajo dice el proverbio, ¿no? En nuestra boca, ¿no? Y ese es el problema. Quedamos cautivos de las consecuencias del pecado, ¿no? Sabor amargo. Sabor amargo, ¿no? Ahora dice, ese verso 13, por favor, importantísimo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Saben en qué fallamos? Cuando nos dejamos absorber por la tentación. Nos dejamos absorber por nuestra concupiscencia. Y cuando se presenta la concupiscencia, inmediatamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Presentar mis miembros. Decirle, Señor, perdóname por lo que estoy pensando. Y quiero pedirte que tú pienses a través mío. Y yo presento mi mente para que tú pienses por mí, Señor. O sea, es presentar, dice, mis miembros, ¿no? Perdona, Señor, por lo que estoy considerando a través de esta tentación. Estas concupiscencias me llevan cautivos, ¿no? Yo presento mis labios, presento mis manos, presento mi cuerpo como sacrificio vivo, ¿no? Y miren la conclusión a la que va a entrar Pablo entonces. Cuando termina el verso 14 y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por favor, tenga presente que el pecado no se puede enseñorear, porque yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Y declárelo, dígalo, para que su mente, para que su corazón entiendan esta verdad. Y luego continúa diciendo, ¿no? ¿Qué pues? Pastor, una pregunta que de pronto Sí, puede ser muy Claudia. básica y muy elemental, pero yo creo que a veces nosotros no entendemos. La desobediencia es pecado, ¿cierto? Claro que sí. Porque la desobediencia en muchos aspectos, pues entendemos, claro, cuando uno está haciendo lo incorrecto, pues es pecado, pero la desobediencia por sí misma, o sea, en su esencia, está mal. Claro, claro que sí. Claro que sí. Y lo triste es que a veces Perdón, no nos ¿puedo damos interrumpir? cuenta de que hemos desobedecido, ¿no? Ah, O sí, señor. estamos desobedeciendo, ¿no? Correcto. Y cuando yo no obedezco un mandato de la palabra, me estoy portando como desobediente. ¿Puedo hacer una anotación? Claro que sí, Glorita. Desobediencia no es mala cuando estamos desobedeciendo una orden que vaya contra nuestros principios no, cristianos claro. y contra nuestros valores. En ese caso, la desobediencia no es pecado. Claro, pero No, claro, porque ahí no. En ninguna manera, ¿no? Esa desobediencia a esa norma tiene que ver con un hecho, ¿no? De que yo estoy llamado es a obedecer los principios de la Claro. palabra de Dios, ¿no? Yo me refiero a la desobediencia de la palabra de Dios. Ajá. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí. Eso es verdad. ¿Alguna otra inquietud, Glorita? No, no, señor. Sí, ok. Pensé que ibas a comentar algo más acerca de esa desobediencia. No, lo que dice María Claudia, eso es desobediencia a la palabra de Dios. Esa es la que es pecado. Sí. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, verso 15.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y esa es una decisión que yo tengo que tomar cada día, ¿no? ¿De quién soy esclavo? ¿Del pecado o de la justicia? Aquí no hay término medio. Aquí hay o soy de lo uno o soy de lo otro. Esclavo del pecado o esclavo de la justicia, ¿no? Y soy esclavo a quien yo obedezca, ¿no? Y dice, no sabéis que esclavo, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, miren, subrayado por favor, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea que ahora estamos llamados ¿a qué? A obedecer. Y estamos llamados a obedecer ¿qué? A la justicia, porque yo soy esclavo de esa justicia. Ok. Viene entonces el capítulo 7. Ese capítulo 7, y solo tomamos de cada capítulo algunos versos, ¿no? Y este capítulo 7 pudiéramos denominarlo, ¿no? La santificación y la ley, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que he sido santificado, cuando yo me considero que estoy muerto al pecado y que ahora presento mis miembros para obedecer, estoy ganando la batalla. Y miren, quiero de este capítulo 7 mencionar los últimos versos, ¿no? Porque es la lucha de esa vieja naturaleza con mi nueva naturaleza, ¿no? ¿Qué pasó con ese? ¿Qué será? Verso 19 al verso 25, capítulo 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, la vieja naturaleza está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Tremendo, ¿no? En la ley interior, en mi ser interior, me deleito en la ley de Dios. Porque el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cómo dice Isabelita? Que es como una excusa para uno actuar en su vieja naturaleza. Claro. Y olvido entonces lo que tengo que hacer, ¿no? Porque dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, dice, que se revela, óigalo bien, contra la ley de ¿qué? De mi mente. De mi mente. ¿Saben cuál es el problema? Que las batallas se dan, ¿dónde? En la mente. En la mente. Las palabras son apenas la expresión de lo que tengo en mi mente. Y dice, miren, porque según el hombre me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva entonces cautivo a la ley del pecado
que está en mis miembros. Miren, antes de yo hacer algo, yo primero lo he concebido en mi mente. Lo he considerado en mi mente. No hay tal, lo que algunos dicen es que jamás yo pensé hacer esto. ¿Cuál jamás? Usted sí lo concibió en su mente. Primero, uno concibe los pensamientos y los pensamientos son los que me llevan a actuar. Nunca podré yo excusar mi comportamiento diciendo que yo no lo había pensado. Sí, lo había pensado. Todos los hechos tienen un comienzo y tienen un comienzo en la mente a través de los pensamientos. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, pareciera que el apóstol quiere decirnos que hay una línea muy delgada, que cuando yo la traspaso, caigo en el otro lado. O sea, es la lucha por considerarme que muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de esta vieja naturaleza? Y ahí es cuando él expresa y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miren, cada día nosotros estamos llamados a hacer un ejercicio. Y es lo que dijo en el verso anterior, a presentar mis miembros ante el Señor. Y en este caso, Pablo nos está molestando a qué? A presentar nuestros pensamientos. Voy a pedirle a las versiones diferentes que tenemos, a Carlos, a Carmen, ¿y quién más? A ver, Guillermo, que me lean estos dos versículos, 24 y 25, en las versiones suyas. Comienzo, si quieres. Sí, Desdichado de mí. ¿Sí? Sí, Carmen. Entonces, Dios Sí, habla hoy. Lee Carmen, luego Carlos, bueno, y luego Guillermo. Desdichado de mí, Y quien me después Glorita librara. Ra. Qué pena, Carmen. Sigue. ¿Ya? Sí. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero como hombre estoy sometido a la ley del pecado. Guillermo. Reina Valera tengo. Ok. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok, Carlos. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Tremendo. Glorita. 24-25. Dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal?
Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Amén. Mi naturaleza. Ya no tenemos disculpa para decir que lo que hago no lo entiendo. El problema es que perdemos la batalla cuando no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando nosotros dejamos que nuestros miembros hagan lo que quieren y no los presentamos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ahí estamos perdiendo la batalla. Ahí es cuando viene entonces la derrota. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud más? Tú decías, Ricardo, que todos los días debíamos presentar, pero yo pienso que eso es, o sea, si estamos conscientes de si estamos pensando mal o si estamos hablando mal, es presentarlos constantemente. Claro que sí, todos los días, cada instante debe ser, ¿no? Sí. Pero debemos comenzar con un ejercicio siempre en la mañana, ¿no? Y Claro. continuarlo durante el día, ¿no? Claro. ¿Alguna otra inquietud o comentario? Es que la santidad es un proceso diario, ¿no? Claro que sí. Un proceso diario, todo un proceso de renuncia. La santidad tiene tres facetas, ¿no? Cuando yo recibo a Cristo, soy declarado santo. Santo, ajá. Luego Yo viene... antes era pecador, ahora soy santa pecadora. Exactamente. Primero, entonces, yo soy declarado santo. Y luego viene un proceso en el cual voy a recibir o voy a estar metido en la santificación. Y una tercera faceta de la santidad es que yo voy a ser santificado total y completamente solo cuando sea presentado ante Jesús, ¿no? Cuando yo sea arrebatado o cuando yo vaya a la presencia del Señor, ¿no? Ok. ¿Alguna otra inquietud? Si no, vamos a inclinar nuestra cabeza. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y dígale, Señor, yo no quiero justificar mis pecados. Yo no quiero decir que soy débil. Yo soy fuerte en Jesús. Y dígale, perdóname porque muchas veces y todos aquellos momentos en que yo he caído es porque no he presentado mis miembros como instrumentos de justicia. Dígale, Señor, yo quiero pedirte hoy que tú pienses tus pensamientos a través de mi mente. Dígale, Señor, yo quiero pedirte hoy que tú hables cada día a través de mis labios. Dígale, Señor, yo quiero que tú decidas a través de mi voluntad y que yo pueda obedecerte cada día. Dígale, Señor, yo quiero pedirte que tú ames a través de mi corazón. Dígale, Señor, perdóname, porque yo no presento mis miembros ante ti. Y dejo que mis miembros hagan lo que quieran. Yo quiero que tú pienses a través mío, Señor. Y cada día
quiero presentar mis pensamientos. Pensamientos que te honren. Pensamientos que glorifiquen tu nombre. Pensamientos de obediencia. Pensamientos de amor y de entrega por ti. Dígale gracias por lo que tú has hablado a mi vida en esta noche. Dígale gracias porque tu palabra misma es verdad. Y Señor, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque en Él tenemos la victoria. Dígale, sí, Señor. Gracias porque a través de Jesucristo yo soy más que vencedor. Y juntamente con Él, yo coloco mi mente y declaro que mi mente es para pensar los pensamientos de Dios. Espíritu Santo, revela tu verdad, revela tu palabra, revela a cada uno lo que ha ocurrido con su vida. Y que cada uno, Señor, podamos entender que hemos sido declarados justos y que ahora estamos en un proceso de santificación. Hasta que un día nos presentemos ante ti, Jesús, y seamos totalmente separados para ti. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.